¿Cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, como había establecido Mabel y el cronograma de trabajo, esta última clase iba a ser grabada y aquí estamos. ¿Les parece si oramos primero? Padre, gracias te damos por este día, por este encuentro. Gracias, Señor, porque estamos utilizando los medios, Señor, digitales, de telecomunicación, para edificarnos. Padre amado, ¿cuánto necesario ha sido esto, Señor? Porque los tiempos están acortados, Señor. Entonces, de esta manera podemos seguir, Señor, creciendo y conociéndote cada vez más. Bendigo la vida de tus hijos, Señor, de los profesores que vamos a compartir tu palabra, Señor, que podamos ser instrumentos, Señor. Instrumentos para conocerte más, para agradarte con nuestros hechos, con nuestro caminar, Señor, con nuestras conductas. Bendigo tu precioso nombre. Gracias te doy por este tiempo y que sea de edificación personal para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca Primera de Crónicas, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Arrancamos con Primera de Crónica, el reinado de David. Vamos a posicionarnos un poquito en la historia del pueblo de Israel. Uno cuando lee Primera y Segunda de Crónicas puede resultar repetitivo, pero el Espíritu Santo nunca deja nada a destiempo, nada fuera de lugar, sino que el escritor, siempre hablamos de que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, pero el escritor en este caso fue Esdras. Esdras era el sacerdote que proviene de aquel exilio de babilónico hacia Jerusalén para reconstruir la ciudad con Nehemías. Y el propósito de estos libros fueron poder darle el cimiento al pueblo de Israel de dónde estaban parados, de quién eran. Recuerden que el pueblo de Israel fue llevado 70 años a Babilonia. En 70 años, mínimamente 2 generaciones pasaron. Se olvidaron. Se olvidaron de dónde venían, de cuáles eran sus raíces, se olvidaron de Dios. Hay mucha gente que había dejado ellos no podían celebrar sus fiestas, sus festividades. Imagínense un nuevo pueblo, nuevos aromas, nuevas costumbres, nuevas comidas. Entonces habían perdido sus raíces. Bueno, Primera y Segunda de Crónicas, bueno, justamente fue para esto, para traer el antecedente traer la historia de lo que fue Israel para reconstruir esa Jerusalén. La fecha del 430 al 425 a.C. y cuál es el epicentro, el eje central de Primera de Crónicas, el reinado de David. La obra del Espíritu Santo en el libro relata las hazañas, lo que David hizo, lo poderoso que fue, la mano dura que tuvo, a raíz de la guía que tuvo del Espíritu Santo, ¿no? Habla de la sucesión del trono de David hacia Salomón, de David otorgándole los planos del templo que él quiso construir, pero no pudo, lo tuvo que construir su hijo Salomón, entregándole los tesoros, las riquezas, los materiales para la construcción del templo, y nos habla del linaje mesiánico, del pacto que hace Dios con David para que el Mesías pueda proceder de su linaje. Primera de Crónicas 29-25 dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón, a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. La unción, recuerdan en los libros anteriores en Reyes habíamos hablado que la unción se transfiere, ¿no? Y leíamos y compartíamos que la unción de Elías se transfirió a Eliseo. Bueno, acá la unción del Espíritu Santo también se transfiere. Si bien David tuvo muchos hijos, pero la promesa era a través de Salomón. Y la unción se transfiere de David a Salomón. Y esto es lo que compartíamos, que aquella riqueza, aquella sabiduría que Salomón tuvo, no hubo en Israel ni hubo hasta el día de hoy quien la pueda detentar en la tierra. Si comparamos la riqueza que tuvo Job, por ejemplo, no se asemeja ni en lo cercano a la riqueza que llegó a detentar Salomón. Bueno, primera parte hablamos de todas las genealogías. Del capítulo 1 al 9 hablamos de la genealogía.
por lo general nosotros como lectores solemos pasarlo por alto a la genealogía. Les recomiendo que la lean. Hay veces que puede ser tedioso leer la genealogía, pero la genealogía, como hoy lo compartí en aquel momento, para esas familias que venían del exilio, que habían perdido el eje, que habían perdido su linaje, necesitaban saber de dónde venían, de dónde fue su primera concepción, cómo fue el primer llamado de Dios. Entonces acá se comparte la genealogía, que por lo general tenía por poco, pero las recomiendo leerlas siempre, no pasarlas por alto. Hablamos fueron registrados después del exilio babilónico. Recuerden eso, porque lo dijimos que la fecha fue del 430 al 425. Fueron escritas con el propósito de alentar a los que volvían de la cautividad, a que vuelvan de la cautividad, a que dejen el exilio, a que dejen la esclavitud para venir a una ciudad libre. A una ciudad que había que reconstruir, sí, pero era libre. Era una ciudad con antecedentes gloriosos que debía ser reconstruida. Y eso nos inspira a nosotros como hijos de Dios. Imagínense, venimos de una vida vapuleados por el pecado, vapuleados por las cosas del mundo, que Dios nos anima a volver a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza primaria en la cual Él nos concibió. A ese momento. Nos anima a volver a una relación, a cultivar una relación con Él, a levantar esa primera relación en la cual Él nos concibió en el vientre de nuestra madre. Recuerda que la palabra dice que nos pensó antes de la fundación del mundo, ya nos tenía pensado. Y eso es a lo que Dios quiere que volvamos, ¿no? A tener una relación con Él, a tener no solamente una relación, sino que podamos compartir al resto de nuestros conciudadanos, al resto de nuestras personas que nos rodean, compartir las riquezas y la bondad del Evangelio. Reafirman la identidad de los israelitas, rastrean el linaje, desde Adán hasta los patriarcas, y desde los patriarcas hasta las 12 tribus, desde ahí hasta todos los eventos post exilio babilónico. Nos demuestran la identidad, les demuestran la identidad, al pueblo, de que ellos eran el pueblo elegidos por Dios, y de que las promesas que fueron otorgadas y que fueron dadas a los patriarcas, ya sea Abraham, a Jacob y Isaac, también se replican en el pueblo de Dios, también se replican en cada uno de nosotros. Detallan, legitima la tribu de Judá. Hablamos del pacto de Dios para con la familia de David, para con David, el pacto mesiánico. Y detallan las familias con la familia de David, Detallan la familia de Leví y el servicio del templo. Ellos habían encontrado de vuelta, comenzaron nuevamente a leer la ley. Entonces, ahí estaban todos el instrumental para el servicio en el templo, el instrumental para los adoradores, el instrumental para las personas que iban a servir en el templo. Y ahí detalla toda la familia de Leví. Enfatiza la soberanía de Dios por sobre la historia. Por más de que hayan pasado calamidades, por más de que hayan pasado apartamiento del ser humano para con Dios, enfatiza la soberanía de Dios por sobre la historia. Enfatiza la misericordia y la gracia de Dios por sobre la historia. Eso es lo importante, ¿no? Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios es fiel. La segunda parte del capítulo 10, miren cuán cortito, habla de Saúl. Recordemos que Saúl tuvo un paso por la historia que primeramente fue bueno, sí, pero fue un rey que el pueblo quería, no fue el rey que Dios le iba a dar al pueblo, que se lo dio luego a David. Y bueno, habla un solo capítulo, muy muy cortito, para que sepan de dónde vengan, pero para que no continúen con ese ejemplo, sino con el ejemplo de David, ¿no? Habla de la muerte y el sepelio de Saúl, y luego David como el legítimo rey puesto por el Señor.
del capítulo 11 al 21, es la tercera parte y nos habla del reinado de David. Recordemos aquel primera unción de David como rey en Hebrón, de la conquista de David por sobre Jebús, le atribuye el nuevo nombre, lo pone como capital y es Jerusalén hoy en día. Habla de la nómina de los guerreros de David. Recordemos que el libro habla de las hazañas de David, no habla de otra cosa. Habla de las hazañas de David, de lo que el Espíritu Santo, de lo que hizo David a través del Espíritu Santo, de las conquistas que él hizo, espirituales. El capítulo 12 nos habla de los guerreros benjaminitas y los representantes de las 11 tribus y de toda la tribu de Leví, cuando lo vinieron a coronar como rey a David. En el capítulo 13 habla de David y el traslado del arca, cómo el arca debía ser trasladada a través de los hombros de los levitas y no como ellos quisieron en carros filisteos ni demás. También nos relata la profanación de Usa. Recuerden que termina muriendo por querer tomar el arca, hacerlo de la manera que Dios no quería. Por eso cuán importante es ajustarnos a las normas y los estándares del Evangelio. Sé que me van a decir que es difícil, sí, pero todos peleamos esa buena batalla, día tras día. El capítulo 14 nos habla de Hiram, de Tiro, que le envía los materiales a David. Fue un rey que le envía materiales a David para la construcción de la casa. Recuerden que David cuando él estaba en su reinado, construye su casa primero y dijo, pero yo tengo casa y el Señor no tiene casa. Y ahí viene la gran intención de David de construirle un templo para el Señor. No lo pudo hacer por la sangre derramada a través de sus manos. Dios no le permitió hacer. Vio la bondad, vio la pureza de su corazón, la humildad de querer construir una casa para el Señor, pero no se lo dejó. Pero bueno, ese fue el paso a seguir en el reinado de Salomón. Se relatan todos los hijos nacidos en Jerusalén, de David, obviamente, y la derrota de los filisteos a mano de David. Capítulo 15 nos relata la manera correcta de transportar el arca, que lo compartíamos hoy a través de los hombros de los levitas. Y en el capítulo 16, ¿qué pasa cuando él trae el arca? Hay una gran celebración. Hay una gran celebración. Si nos habrá enseñado David de cómo alabar y cómo adorar. Fue un gran adorador y hoy nos enseña y nos dejó un legado muy muy grande de adoración a nosotros como hijos de Dios. En ese capítulo habla de la acción de gracias, de su gran esfuerzo por esmerarse para servir al Señor en adoración, para servir al Señor en gratitud por lo que Él había hecho. Y cuánto nos edifica esto con la prédica que tuvimos el fin de semana pasado, que nos compartía el pastor José Luis, hablando de la humildad, hablando de la gratitud en la oración. Se nombra a los levitas encargados para el ritual. ¿Qué ritual? El ritual de consagración de todos los rituales que se debían hacer a la vuelta del arca, todos los rituales que se hacían en cada festividad. Y habla de los instrumentos utilizados por los egipcios de aquella época. Habla del arpa fenicio salterio, del arpa o lira, de los címbalos o platillos y de la bocina o trompeta. Y ahí está el sofar. Recuerdan que el sofar nos había compartido nuestra hermana Mabel, nos había compartido los sofares que ella tenía. Bueno, esos son unos instrumentos que utilizaban los israelitas en aquel momento para la celebración de sus festividades religiosas. Tenemos el capítulo 17, el pacto de Dios con David. David deseó construir el templo, como les compartía, pero no lo pudo hacer. El 18 habla de la extensión de los dominios de David por sobre el territorio. David empezó a conquistar mucho territorio. Y habla de los nombres de los oficiales de David. Capítulo 19, David derrota a los amonitas y a los sirios. ¿Recuerdan en aquel episodio donde
el rey Anún muere, el rey Nahas muere y David manda embajadores a Nahum para extenderle sus condolencias. Fue tergiversado el mensaje de David por una mala consejería de los consejeros, valga la redundancia, de Anún. Entonces le rapan la barba, le cortan los mantos a la altura de las nalgas a los embajadores. Esto lleva a un conflicto en aquel momento, pero hay algo que quiero resaltarle, que lo podía leer en estos días anteriores. Ustedes cuando lean la historia, dice la palabra que David se enojó. Pero nunca David fue a levantar armas contra ellos. Sin embargo, ellos levantan armas contra David y David sale a defenderse. Pero David solamente se enojó. Nunca él buscó la venganza en los demás, sino que él se enojó. Y ahí cómo viene la palabra a edificarnos cuando dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Si el sol se hubiese puesto sobre el enojo de David, él capaz hubiese levantado venganza sobre ellos. Y no lo hizo, sino que simplemente se fue a defender. Después lo conquistó, sí, pero se fue a defender. Recuerden que el ejército, cuando Anún se entera de que David se había enojado, rápido contrató soldados para ir a atacarlo. Esto lleva a una gran revuelta que David sale victorioso con su ejército. Triunfó en esa guerra. Bueno, el capítulo 20 habla de David y Joab, toman Raba, derrotan a los filisteos y matan a muchos gigantes. En el capítulo 21 habla del censo, que lo hace pecar a David. David sabía que él no podía censar, no era su obligación, no era una condición que él podía llevar adelante en el pueblo, no lo podía hacer. Y Joab le dijo, no lo haga porque vas a hacer pecar al pueblo. Y dicho y hecho, lo hizo pecar al pueblo. Después tuvo que pedir perdón, tuvo que construir un altar y restaurar la relación con el Señor. La cuarta parte, el ritual davídico del templo, del capítulo 22 al 29. David elige el lugar para el templo y hace el acopio de los materiales. Tiene los planos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero todo pasa a manos de Salomón en la postrimería de sus días para que Salomón lo construya. David no lo pudo construir. Dios mismo se lo había dicho que no lo iba a poder construir. El capítulo 23 y 24 habla de la preparación de los levitas. Hablan de todo lo que ellos debían hacer para prepararse para los sacrificios de los levitas y los sacerdotes. Para todos los sacrificios y para todos los rituales que tenían que hacer en las festividades. El capítulo 25 es la preparación de ¿quién? De los adoradores, de los músicos. Y ahí vuelvo a repetirle cuánta herencia hermosa nos dejó David enseñándonos a adorar. No importa cómo, basta adorarlo. Recuerden aquel momento donde venía el arca y él sale a danzar frente al arca y Mical lo mira con desprecio al rey. Sin importar que Dios era el rey, que Dios estaba presente, que la festividad era para Dios, no para el hombre, ¿no? Y David sin desmerecer su trono que tenía, porque él ya era rey, sin desmerecer su trono, salió a danzar frente al Señor. ¿Cuánto nos inspira eso a nosotros a ser libres frente a una adoración? Los animo a que sean libres. Libres en la adoración el fin de semana, cuando vengan a servir al Señor en adoración, en un culto. Siéntanse en libertad. Siéntanse en libertad, porque el Señor ama eso, ama esa adoración genuina, humilde, sencilla, pero genuina, de corazón. El capítulo 27 se nombran distintos oficiales de David y termina en el capítulo 28 y 29 con un mensaje en una asamblea general que hace David y con la sucesión de Salomón. Y le entrega los planos a su hijo Salomón y termina de morir el rey David. Seguimos con Segunda de Crónicas, sigue nuestra hermana Mabel. Continuando con Segunda de Crónicas, este libro también fue escrito por Esdras en la fecha del 430 al 425 a.C. El tema ahora es la historia del reino de Judá,
la apostasía, la caída y periodos de reforma. La obra del Espíritu Santo, tenemos a Salomón, lo que sabemos que es muy famoso, que pide al Espíritu de Dios sabiduría. El Espíritu Santo es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Y entonces, mientras Salomón se apoyó en el Espíritu de sabiduría, prosperó, al igual que la nación prospera bajo su reinado. Salomón fue el que construyó el templo y lo dedicó. Después de la oración de dedicación de Salomón, el fuego del Espíritu de Dios cayó desde el cielo, quemando el sacrificio. No hubo necesidad que los sacerdotes lo hagan, y la gloriosa presencia del Espíritu de Dios descendió sobre el templo. El Espíritu de Dios llenó el templo. Entonces dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. La obra del Espíritu Santo, continuando, dice que después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Los reyes malvados gobernaron sobre Israel, mientras que algunos reyes justos gobernaron en el reino de Judá, en el sur. Asiria conquistó y dispersó al reino del norte, al reino de Israel, en el siglo 8 a.C., mientras que Babilonia llegó a Judá al exilio, los llevó al exilio durante la primera parte del siglo 7 a.C. Durante 70 años ellos estuvieron en el exilio, y luego de eso el rey Ciro de Persia permitió a los exiliados de Judá regresar para cumplir la profecía, como figura en 2 de Crónicas, el capítulo 36. Los reyes, guiados por el Espíritu, prosperaron la nación y condujeron al pueblo a la adoración del Dios viviente. Ahora, los reyes que se aportaron de la sabiduría del Espíritu de Dios fueron los que causaron la destrucción a la nación. La primera parte de este libro nos habla del reinado de Salomón y abarca los capítulos 1 al 9. Aquí, como ya dijimos, Salomón pide sabiduría en el capítulo 1, pidió sabiduría para gobernar al pueblo y el Señor le dio y añadió, porque no pidió riqueza, le añadió riqueza. Salomón visitó Gabaón, un lugar donde había estado el tabernáculo después que Saúl destruyó a Nob. Fue con una gran asamblea de líderes israelitas y permaneció allí hasta que construyó el templo. Es el lugar donde se mantuvo el arca. También, más adelante, Salomón comerció caballos y carros. Eso resume su esplendor y su riqueza. Ahora vamos a la construcción del templo, los capítulos 2 al capítulo 4, donde Salomón pactó con el rey de Hiram, Hiram I de Tiro, el envío de la madera, los cedros del Líbano. Esa madera, que era muy apreciada por su resistencia, durabilidad, aroma, belleza, convirtiéndola en una opción ideal para el edificio de esta envergadura y para el significado espiritual que tenía. Además, se menciona otro tipo de madera como el pino. La elección de estas maderas nobles refleja la opulencia y el cuidado en la construcción. Había otro Hiram Abi, que fue un artesano también de Tiro, que no se debe confundir con el rey. Y entonces, generalmente los israelitas para los trabajos difíciles utilizaban mano de obra extranjera. Este era un artesano que sabía trabajar muy bien, por eso lo usaron. La madera debía ser transportada por mar desde el Líbano hasta el puerto de Jope en balsas. Siguiendo, donde se construyó el templo en el monte Moriah, que ya eso figura en Génesis capítulo 22. Ornán, que se llama Araúna, fue al que David le compró el lugar para para edificar el templo. Y en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16, nos habla de la longitud en codos, que era una medida antigua. Se refiere a los codos largos de unos 50 centímetros, y se desconoce la ubicación de
nombra a Ofir en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 28. Luego nos habla de los querubines. Los querubines eran leones alados con cabeza humana que estaban ubicados sobre el propiciatorio, es decir, la tapa del arca. También nos explica en el capítulo 3 que Joaquín y Boaz eran dos enormes columnas, cuyos receptáculos de aceite encendido en su coronamiento iluminaban la fachada del templo. Y también nos habla de la puerta que estaba entre medio de estas columnas, la puerta del templo, que simboliza a Jesús cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, en Juan capítulo 10, versículo 9. En el capítulo 9 comienza a hablar del mobiliario del templo, la menorá, el altar del incienso, la mesa de la proposición, que eran objetos sagrados. La menorá era el candelero con 7 brazos, que es la única fuente de luz en el lugar santo. Entonces está representando a Jesús, la luz del mundo y la presencia de Dios. Siguiendo con el mobiliario del templo, tenemos el altar del incienso, hecho de oro, que simboliza la oración y la súplica del pueblo de Dios. Representa también a Cristo como el intercesor, el mediador entre el Padre y el ser humano. Cada mañana y cada tarde el sumo sacerdote entraba a ese lugar santo para quemar el incienso, que era el símbolo de las oraciones. También se encontraba la mesa de la proposición, sobre la que se colocaba pan, que simbolizaba la provisión divina y el sustento del pueblo. También representa a Cristo el pan de vida que descendió del cielo. Fuera del lugar santo se encontraba el mar de bronce, una enorme fuente asentada sobre 12 bueyes, con capacidad para 12.000 batos. Un bato, una medida que equivale a 37 litros. Estaba destinado para el baño ceremonial de los sacerdotes antes de realizar sus funciones, y eso también lo vimos en Primera de Reyes. Siguiendo con el mobiliario del templo, tenemos el altar de los holocaustos o del sacrificio, donde se quemaban los animales sacrificados, que estaba hecho de bronce. Estaba ubicado en el atrio, frente a la puerta del templo, y representa la destrucción final del pecado, y a Jesús lo representa como su sacrificio de redención de la humanidad en la cruz. Luego la fuente de bronce o lavacro, también fuera del templo, fuera del lugar santo, un recipiente lleno de agua donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de acercarse al lugar santo y antes de acercarse a un Dios santo. En el templo había también 10 lavacros, 5 al norte, 5 al sur, para enjuagar los utensilios usados en los sacrificios, luego de estar expuestos a la sangre de los animales. Siguiendo entonces tenemos el arca de la alianza o del pacto, que estaba en el lugar santísimo, que contenía las tablas de la ley, una jarra de oro con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Era una caja de madera cubierta por fuera y por dentro con láminas de oro. La ley de Dios simboliza su autoridad como gobernante universal. La tapa del cofre se llamaba propiciatorio, sobre el que descansaba la nube o el símbolo visible de la presencia divina. Se suponía que Dios iba a impartir misericordia al hombre cuando allí se rociaba la sangre de la expiación. El templo de Salomón, siguiendo con el templo entonces, vemos el traslado del arca al templo. En el capítulo 5, en Crónicas, se agrega respecto del libro de Primera de Reyes el detalle de los sacerdotes y de los cantores. Los sacerdotes y los levitas. Todos ellos, tanto sacerdotes como levitas, como figura, eran levitas. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente algunos de ellos. Vemos ahí también que tienen instrumentos musicales porque ellos eran los cantores, eran los encargados de la adoración y del servicio al templo. La dedicación, seguimos en la consagración del templo en los capítulos 6 y 7. Eso consistió, esa consagración del templo
consistió en un proceso. Ese proceso abarcaba la construcción, la dedicación, la presencia divina y la consagración divina. En la construcción, Salomón construye el templo siguiendo los planos divinos dejados por su padre para ser un lugar de adoración y culto para el pueblo de Israel. En la dedicación, Salomón realizó una oración de dedicación y ofreció sacrificios, solemnizando la apertura del templo como el lugar sagrado. En la presencia divina, Dios se manifestó a Salomón y le prometió su presencia, bendición pero con la condición de obedecer sus leyes y mandamientos. La consagración divina, la última parte, nos dice que Dios consagró el templo haciéndolo un lugar de su presencia y adoración para siempre. Otras actividades que hizo Salomón tienen que ver con reedificó ciudades que Irán le dio, tomó otras ciudades, hizo que pagaran tributo los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y jebuseos, a los cuales en general llamamos cananeos, y también hizo otras actividades constructivas. Se dedicó mucho a edificar. También recibió la visita de una reina, la reina de Sabá. De tanta fama que tenía Salomón, hizo que esta reina quisiera venir a ver lo que tenía. Entonces, el que escribe este libro cuenta y pone de relieve la cortesía de Salomón. En el capítulo 9 habla de las riquezas. Salomón se hizo muy rico gracias a la abundancia de oro y de otros recursos que su reino generaba. Esas riquezas eran tan grandes que se decía que ningún otro rey en la tierra podía igualar su poderío y opulencia. También tuvo fama. La sabiduría de Salomón era muy reconocida y personas entonces de diferentes naciones acudían a él en busca de consejo y discernimiento. Su juicio, en el caso de esas dos madres o esas dos mujeres que reclamaban un mismo bebé como su hijo, se convirtió en un ejemplo de su sabiduría y capacidad de resolución. La construcción del templo de Jerusalén, una obra majestuosa y de gran importancia religiosa, también contribuyó a su fama. La visita de la reina de Sabá, impresionada por su sabiduría y riqueza, también se menciona como un evento que aumentó su prestigio. Y al finalizar este capítulo 9, habla de la muerte de Salomón. Entonces venimos a la segunda parte. En esta segunda parte hablamos de la división del reino. En el capítulo 10, la rebelión de Israel. Y ahí tomamos la insensatez de Roboam. Fue un resultado triste. De acuerdo con eso, la tribu del norte de Israel, las 10 tribus del norte, rechazaron a Roboam como el conductor del reino, y entonces se dividió, quedando solamente 2 tribus, la de Benjamín y Judá, en el sur, o sea, el pueblo llamado judío o de Judá. Luego vamos en la tercera parte, la historia de Judá hasta el exilio, en los capítulos 11 hasta el 35. Nos habla de la prosperidad de Roboam de Judá. A Roboam se le prohíbe luchar contra Jeroboam I en el capítulo 11. Él fortificó bien su reino y dio protección a los sacerdotes y levitas, comenzó bien, y se hace una presentación de su familia, y obedeció al Señor solamente durante 3 años. Sisac invadió Judá en el capítulo 12, tomó las ciudades fortificadas de Judá hasta llegar a Jerusalén, donde se apoderaron de los tesoros del templo, de la casa real, incluyendo los escudos de oro de Salomón. Roboam y los jefes de Judá se humillan ante el Señor, quien al ver el arrepentimiento retira su ira, entonces salvó a Jerusalén de la destrucción total. Entonces Sisac se retira de Jerusalén, pero los israelitas quedan como siervos pagando tributo a Sisac. En el capítulo 13 ya comenzamos a hablar con los distintos reyes que vimos en Primera y Segunda de Reyes. En este caso, el rey Abías de Judá, el rey Abías, llamado también Abiam, que trató de recuperar las 10 tribus del norte de Israel y convertirlas en parte de su reino. Entonces hubo una guerra
entre Abías y Jeroboam durante toda la vida de Abías. Se describe su gran victoria sobre Jeroboam. El corto reinado de Abías estuvo lamentablemente marcado por hacer lo malo ante los ojos de Dios, y aunque Dios le había otorgado la victoria sobre Israel, Abías siguió cometiendo el mismo error que su padre Roboam, en no ser totalmente devoto a Dios. Seguimos con Asa, también rey de Judá. En el capítulo 14, Judá estuvo en paz con las naciones circundantes durante 10 años. En el reinado de Asa fortificó las ciudades y Judá disfrutó de un tiempo de prosperidad cuando Sera, el rey de Etiopía, avanzó para hacer la guerra contra Judá y pidió ayuda. Entonces Asa pidió la ayuda de Dios. Asa hizo reformas en el capítulo 15, eliminó a los sodomitas de los santuarios, cortó los postes de acera e incluso le puso a su abuela de su cargo de reina madre por su relación con la adoración de acera. También ordenó al pueblo que siguiera al Señor. Reparó el altar del templo del Señor. Seguimos entonces con la alianza que tuvo Asa con Ben-Hadad. En el capítulo 16 sobornó a Ben-Hadad I de Siria para que atacara a Israel y así aliviar de las fortificaciones de Baasa en Ramá, una fortaleza que amenazaba la seguridad de Jerusalén. Fíjense cómo se alía con un enemigo de Israel para ir en contra de sus hermanos. Ben-Hadad envió capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron distintas ciudades. Luego seguimos que el tratado con Siria no fue el agrado de Dios. En lugar de arrepentirse de su pecado, lo que hizo Asa fue enfurecerse, no enojarse más allá. Entonces comenzó a oprimir al pueblo. Durante el resto del reinado, su reino estuvo en guerra. Su vida es un ejemplo de cómo es fácil alejarse del Señor. Hay una palabra que dice que es mejor el final que el comienzo, que tenemos que fijarnos. Comenzó su reinado con un fuerte compromiso con Dios, pero con el paso de los años su dedicación flaqueó, trayendo problemas innecesarios. Eso sobre todo, problemas innecesarios. Terminó enfermo y con un corregente porque él no podía seguir gobernando. Luego nos cuenta que Asa fue sepultado con gran honor a pesar de todo esto. Seguimos con su hijo Josafat de Judá. El reinado en el capítulo 17. Espiritualmente Josafat comenzó su reinado de forma positiva. Envió hombres por todo el reino para enseñar, fíjense, para enseñar al pueblo la ley de Dios. Militarmente fortificó sus defensas, principalmente contra el reino del norte, o sea, contra sus medio hermanos o hermanos de Israel. Las naciones circundantes temían a Judá y le traían tributos. Luego nos habla en el capítulo 18 de un profeta, Micaía, que profetizó la derrota de Acab de Israel. Entonces, después de hacer la paz con Israel, Josafat aparentemente trató de acercarse a Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, y no podía ignorar su carácter. Entonces se convocó a Micaías para que consulte al Señor acerca de atacar a Siria y profetizó su derrota. Seguimos con que el profeta Jehú amonestó a Josafat. A pesar de reconocer en el capítulo 19, de reconocer que Micaías habló en nombre del Señor, Josafat se unió a Acab en el ataque a Siria. Acab fue asesinado y Josafat escapó por muy poco. Cuando regresó a casa fue reprendido por un profeta del Señor por haber colaborado con Acab. Incluso dio a su hijo Joram en matrimonio con la hija de Acab. Entonces, haciendo una unión entre las dos casas, una unión más profunda, cosa que el Señor no se lo había permitido, Josafat nombró jueces, restaurando la justicia ordinaria y la sacerdotal en Judá.
Luego viene en el capítulo 20 la victoria sobre Moab y Amón. Una alianza de Moab y Amón decidió marchar entonces contra Judá. Josafat buscó al Señor. Acá él se vuelve al Señor, pidió a todo Judá que ayune a través de un hombre llamado Hazael, y el Señor le dijo que liberara a Judá sin luchar. Lo que hizo fue salir a la batalla con cantores, encabezando la marcha, cantando alabanza al Señor, o sea, con levitas. La alianza de naciones entre Moab y Amón se volvió en contra una de la otra y comenzaron a matarse. Los hombres de Judá pasaron, cuando se terminó el problema entre ellos, se pasaron 3 días recogiendo los despojos de la guerra que dejaron abandonados sus enemigos. Y Josafat regresó triunfante. Vemos que cuando nos volvemos al Señor, obtenemos la victoria. Aunque Josafat comenzó su reinado quitando los lugares altos, idólatras, al final de su reinado todavía quedaban lugares altos que no habían sido removidos. Siempre quedaba algo por limpiar. Josafat empezó bien, pero su diligencia decayó y volvió a la adoración a ídolos. Intentó construir un barco con el malvado rey Ocosías de Israel. Y Josafat, que ya había sido castigado por su alianza con Acab, volvió a ser advertido por un profeta. No permitió que los hombres de Ocosías navegaran con los judíos, pero se cumplió la sentencia que la flota naufragó y la insensata inversión de Josafat resultó inútil. Su irresponsable acuerdo comercial con Ocosías terminó en desastre. Entonces, no solamente, fíjense que hubo una unión que no debía haberse hecho a través de familia, sino también negocios, tratados comerciales en los cuales tenemos que tener cuidado con quién lo hacemos. El reinado de Joram de Judá. En el capítulo 21, el hijo mayor de Josafat, lo que hizo fue asesinar a sus hermanos e hizo lo malo. Edom y Libna se rebelaron. Joram, como dijimos, se casó con la hija de Acab, con Atalía, y erigió altares altos de adoración a los ídolos. Su sentencia llegó por medio de una carta que Elías a su fin, y su fin fue desastroso. Luego viene el reinado de Ocosías de Israel. Vamos al reino del norte. En el capítulo 22 se alió inmediatamente con su otro tío, el rey Joram de Israel, en una guerra contra el rey de Siria. El rey Joram fue herido y se fue a Jezreel a descansar. Ocosías de Judá se le unió. Durante este tiempo, un hombre llamado Jehú fue ungido por el Señor como rey de Israel con la orden de destruir a la casa de Acab. Seguimos entonces con el reinado de Ocosías de Israel. Jehú sabía que el rey Joram de Israel, el rey Ocosías de Judá, estaban en Jezreel, por lo que cabalgó hacia esa ciudad. Cuando el rey Joram y el rey Ocosías fueron al encuentro, le preguntaron si cómo venía. Y lo que hizo Joram fue tratar de huir al darse cuenta que no venía para ayudarlos. Entonces Jehú disparó una flecha a Joram y lo mató al instante. Ocosías intentó huir también, pero la compañía de Jehú lo persiguió, hiriéndolo mortalmente, y en Megiddo murió. Jehú continuó su campaña, mató a Jezabel, a la esposa de Acab y madre de Joram y Ocosías, y finalmente destruyó a toda la casa y a la familia de Acab, de acuerdo con lo que el Señor le había dicho que haga. Seguimos con Joás, proclamado rey de Judá. En el capítulo 23, Joás fue escondido durante 7 años, porque Atalía había usurpado el trono, y entonces fue escondido durante 7 años en el templo, mientras Atalía reinaba en Judá. En el 7º año, el sacerdote Joiada reveló a Joás y a los capitanes de la guardia. Entonces llegó a un acuerdo con ellos para proteger el templo y al rey legítimo. Presentó a Joás al pueblo, lo ungió como rey
El pueblo de Judá se alegró de su nombramiento, y al oír el ruido de la ceremonia, la reina Atalía corrió al templo, gritando traición, traición. Pero por orden de Joiada, Atalía fue capturada por los guardias, sacada del templo y ejecutada. El reinado que tuvo este rey Joás de Judá habla del capítulo 24. Mientras estuvo bajo la tutela de su mentor, que era Joiada, él estuvo bien, se manejó y fue fiel al Señor. Pero cuando murió este mentor, empezó a escuchar a los malvados consejeros. Revivió el culto a Baal y a Sera en Judá. Entonces Dios envió profetas para advertir a Joás, pero este no les hizo caso. Finalmente el profeta Zacarías, que era hijo de el sacerdote Joiada, llegó la palabra de Dios a Joás, pero lo que hizo el rey fue, dio una orden que mataran a pedrada al hijo de su viejo amigo, o sea, a Zacarías, y el reino de Joás no terminó pacíficamente, ese reinado. Seguimos con los reyes de Judá. El reinado de Amasías de Judá en el capítulo 25, su campaña contra Edom y su idolatría fue el motivo que Dios se airara contra él. El error que cometió al contratar soldados de Israel lo llevó a una guerra desastrosa con Joás de Israel y a su propia muerte en forma violenta. Estamos hablando sintéticamente de el reinado de Usías, también de Judá. En el capítulo 26, el reinado de Usías, también llamado Azarías, fue extenso y próspero, y por realizar funciones privativas de los sacerdotes, se enfermó de lepra. Entonces tampoco terminó reinando él solo, sino buscando un regente, y vivió en un palacio separado, y no se le permitió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotam gobernó al pueblo en su lugar. Seguimos con el reinado de Jotam, el hijo de que habíamos visto recién, y en el capítulo 27 fue un rey bueno y próspero. Reconstruyó la puerta superior del templo y también realizó trabajos en la muralla de Ofel, construyó ciudades, fortalezas y torres. Subyugó a Amón, no logró eliminar los lugares altos de idolatría, entonces el pueblo siguió haciendo sacrificios. Libró una guerra exitosa contra los amonitas, que le pagaron tributo durante 3 años. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Remalía, contra Judá, justamente por dejar lugares altos, por no exterminarlo. Seguimos con el reinado de Acaz de Judá. En el capítulo 28 se relatan las prácticas destructivas de este rey, como la idolatría, el sacrilegio contra el templo del Señor. Las acciones de Acaz contribuyeron a la caída del reino de Judá, que el Señor lo hizo en 586 a.C. Las repugnantes actos incluyeron sacrificar a sus propios hijos, una gran maldad que el reino de Israel ya había estado practicando, y esto lo estaba haciendo en Judá. También profanó el templo como resultado de su alianza con el rey de Asiria, que surgió en respuesta al castigo de Dios que envió en forma de ataques a sus tierras. El rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel habían sitiado a Judá, y aunque no eran lo suficientemente fuertes para derrotarlo, a Acaz sí lo batió con gran mortandad. No solo fueron asesinados el hijo de Acaz, Maasías, y su segundo al mando, Elcana, también murieron más de 100.000 soldados y las ciudades de Judá fueron saqueadas. Seguimos con este rey malvado. Dice, muchos israelitas que vivían en Judá fueron capturados. Acaz pidió la ayuda del rey de Asiria, Tiglat-Pileser, para derrotar a Aram e Israel. Tiglat-Pileser accedió, atacó Damasco, capturando la ciudad y matando al rey Resín. En Damasco vio un altar pagano, lo copió para ofrecer todos los sacrificios en un nuevo altar. Para impresionar al rey de Asiria, quitó la entrada real del templo, el pórtico del sábado,
cortó pedazos del mobiliario del templo, colocó altares en todas las esquinas de Jerusalén y lugares altos para adorar a los dioses falsos en todas las ciudades de Judá. Seguimos con el reinado de Ezequías de Judá. En el capítulo 29 fue causal de un gran avivamiento. Este rey Ezequías restableció el culto del Señor en el templo. Dice en 2 de Crónicas capítulo 29 versículos 15 al 16: estos reunió a sus hermanos, se santificaron, entraron conforme al mandamiento que dio ¿quién? El rey Ezequías, y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas los llevaron fuera al torrente de Cedrón. Seguimos con el capítulo 30, donde nos habla que Ezequías dice que celebró la Pascua, pero antes de eso nos habla que las sepulturas en ese valle de Cedrón, frente al monte de los olivos, como la de Absalón, dan un aspecto sombrío al lugar. El cementerio, con certeza, no es un lugar para la oración, es un símbolo de muerte, pero los olivos que están enfrente son símbolo de vida, como lo fue para la que después el diluvio, lo fue para Noé. Entonces, dentro del monte de los olivos se sitúa un jardín llamado Gesemaní, que significa prensa de aceite. En ese lugar se prensaban las aceitunas y Jesús también fue prensado y probado en grado sumo. Entonces, el valle de Cedrón trae un mensaje de resurrección. Lo que estaba muerto vuelve a la vida, gracias a la sangre de los holocaustos y las aguas vivas provenientes del templo. Jesús pasó por el torrente de Cedrón. Al otro lado del torrente se encontraba el huerto de Gesemaní, donde se entregó voluntariamente para ser sacrificado como cordero sin mancha para limpiarnos de nuestros pecados. No pasó para limpiarse, pues era perfecto, pero sí era necesario que se humillara por nosotros y por él. Fuésemos todos limpios. Jesús lo cruzó con sus discípulos para ir al huerto de los olivos en la última noche y lo apresaron. Ezequías lo que hizo fue, en el capítulo 31, reorganizar el servicio de los sacerdotes y los levitas, desarraigó la idolatría, restauró el ritual del templo. En el capítulo 32 nos habla que la potencia mundial dominante en aquella época era Siria. Entonces invadió a Judá con su rey Sennacherib, marchó contra Jerusalén. Los asirios ya habían conquistado el reino de Israel y muchas otras naciones. Entonces amenazaban ahora a Judá. En sus amenazas contra la ciudad de Jerusalén desafiaron abiertamente al Dios de Judá, comparándolo con los dioses imponentes de las naciones que habían conquistado. Jehová liberó a Jerusalén ante la oración de pedido de ayuda de Ezequías. Luego viene una enfermedad de Ezequías, que era de muerte, y justamente viene un profeta a avisarle que ponga en orden su casa porque esto era de muerte. Pero ante la súplica de Ezequías ante Dios, recibe su mejoría y tiene 15 años más de vida. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y acá cometió un grave error porque le mostró toda la riqueza que él poseía. Murió por causas naturales. Siguiendo con reyes de Judá, el reinado de Manasés y Amón de Judá. En capítulo 33, Manasés fue capturado por el ejército asirio y llevado a Babilonia. En su angustia buscó el favor del Señor y se humilló grandemente ante el Dios de sus antepasados. El Señor se conmovió por esta súplica y lo devolvió a Jerusalén y a su reino. Esta experiencia llevó a Manasés a saber que el Señor es Dios. Después de su regreso, hizo esfuerzos significativos para deshacer los males que había cometido. Quitó los dioses extranjeros y el ídolo del templo del Señor, así como todos los altares que había construido en la colina del templo y en Jerusalén. Los arrojó fuera de la ciudad, restauró el altar del Señor, sacrificando ofrendas de comunión y ofrendas de agradecimiento en él y diciendo a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo todavía santificaba y sacrificaba en los lugares altos
aunque solo al Señor su Dios. El cautiverio de Manasés es un hecho históricamente comprobado, ya que su nombre aparece en anales asirios como un vasallo de Esarhadón y de Asurbanipal. Luego vimos en el capítulo 33 a Amón, que hizo el mal a los ojos de Dios, y sus propios siervos lo mataron. Fue malo, así como su padre, y entonces el pueblo de Judá abatió a los que habían conspirado contra el rey Amón. Seguimos con el reinado de Josías de Judá. En el capítulo 34, que hizo reformas, Josías reinó siendo uno de los mejores reyes de Judá. El rey Josías llamó a un tiempo de arrepentimiento nacional, luchó contra el culto cananeo de Baal, el templo fue limpiado de todos los objetos de adoración pagana, se demolieron los lugares altos idólatras del país, eliminó a los médium y las brujas de la tierra. O sea, vamos a una secuencia de, acá por lo menos tenemos reyes que buscaron en alguna forma a Dios, mientras que en el norte no hubo ninguno que lo haya hecho. Josías celebró la Pascua. En el capítulo 35, al encontrarse el libro de la ley en el templo, se dio cuenta de la importancia de la Pascua y la necesidad de celebrarla de acuerdo con las instrucciones divinas, no de cualquier manera. La Pascua se celebró en Jerusalén, con Josías dirigiendo a los sacerdotes y a la gente en ceremonia. La celebración de la Pascua, así como otras reformas de Josías, marcaron un punto de inflexión positivo en la historia de Judá. Su muerte fue por haberse involucrado en una pelea entre Asiria y Egipto que en realidad no debería haberse involucrado. Tenemos los reinados de Joacás, Joacín y Joaquín de Judá. Capítulo 36, el último capítulo, aunque era el cuarto hijo de Josías, Joacás fue nombrado rey de Judá tras la muerte de su padre y también conocido como Salum. Joacás reinó solamente 3 meses. Hizo lo malo ante los ojos del Señor en Jerusalén antes de ser depuesto por el faraón Necao, quien nombró rey al hermano de Joacás, Eliakim, también conocido como Joacim. Y lo deportó a Joacás encadenado. Este rey Joacás murió más tarde en Egipto. Joacim también hizo lo malo a los ojos del Señor debido al pecado, debido al pecado continuo e impenitente de la nación de Judá, Dios envió entonces ejércitos invasores para capturarlo y esclavizarlo. Tuvo lugar el primer sitio a Jerusalén cuando el rey Joacim se rebeló contra Nabucodonosor II, quien llevó cautivo a Joacim, lo encadenó, lo transportó a Babilonia, al igual que a Daniel y a sus 3 amigos. Joacim regresó más tarde a Jerusalén, aunque tuvo que actuar como siervo de Nabucodonosor durante 3 años y pagarle tributo. Joacim pidió que se leyera el rollo y que había escrito el escriba de Jeremías en su corte, pero ¿qué hizo? Rasgó con un cortapluma esa parte y lo echó en el fuego. Entonces el rey, con todos sus asistentes, no mostraron respeto ni prestaron atención a la advertencia de Dios. Algo muy, muy terrible. Joacim endureció su corazón e intentó destruir la palabra de Dios. Anteriormente, Joacim había asesinado al profeta piadoso Urías. Reinó 11 años. Cuando dejó de pagar tributo a Babilonia, Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Fue asesinado durante el asedio y su cuerpo fue lanzado por encima del muro de la ciudad. O sea, no fue sepultado con honores. El reinado de Joaquín. Tras la innoble muerte de Joacim, su hijo Joaquín le sucedió como nuevo rey de Judá. Reinó 3 meses y 10 días porque tuvo lugar el segundo sitio de Jerusalén y fue llevado a Babilonia mientras el rey extranjero nombraba a su sucesor a Sedequías, que era su tío. Y ahí vemos a la cuarta parte, el último capítulo 36, que habla del cautiverio en Babilonia. El reinado de Sedequías, que se rebeló contra Dios y contra el rey Nabucodonosor. Después de 11 años de gobierno, Jerusalén cayó totalmente en manos de Nabucodonosor. Se llevaron a más exiliados, destruyeron las murallas de Jerusalén y quemaron el templo y los palacios. Jerusalén quedó destruida.
El reinado de Sedequías continúa con la cautividad de Judá, que dio lugar al exilio en Babilonia, que fue un evento crucial en la historia judía, marcado por deportaciones forzosas. Gran parte de la población de Judá fue llevada a Babilonia, incluyendo líderes religiosos, sacerdotes, oficiales y artesanos. La destrucción del templo de Jerusalén, el templo, un lugar sagrado para los judíos, fue destruido, lo que generó una gran conmoción y dolor. Cambios culturales y religiosos. La vida en Babilonia, lejos de su tierra natal, tuvo un impacto significativo en la identidad y en la fe judías. El reinado de Sedequías, entonces, con el regreso de los exiliados, más de 50 años después, el imperio persa, bajo el reinado de Ciro el Grande, permitió a los judíos regresar a Judea y reconstruir el templo de Jerusalén. La caída de Jerusalén y el exilio, el cronista pasa revista de la gracia y la paciencia del Señor y da las razones que condujeron al exilio. Finalmente, se habla del decreto de Ciro. Entonces, ahora continuamos con el libro de Esdras. El escritor justamente fue Esdras, la fecha 457 al 444 a.C., y el tema es el regreso de los judíos del cautiverio a Jerusalén, la reconstrucción del templo y las reformas sociales y espirituales, que fueron muy importantes. La obra del Espíritu Santo. Acá el Espíritu Santo avivó el corazón del rey Ciro de Persia para permitir que los exiliados de Judá regresaran a Jerusalén y reconstruir el templo. Estos exiliados regresaron para reconstruir primero el altar, después el templo. Se enfrentaron a mucha oposición y resistencia por parte de quienes vivían en ese momento. Sin embargo, profetas como Ageo y Zacarías alentaron al pueblo con la palabra de Dios para reconstruir este templo. Cuando el sacerdote Esdras llegó a Jerusalén para enseñar las leyes y las regulaciones de Dios a Israel, fue inspirado por el Espíritu de Dios para guiar al pueblo en una oración de confesión de pecados de Israel. Por medio del sacerdocio ungido de Esdras, los sacrificios y la adoración del templo volvieron a ser instituidos. Los sacerdotes llenos del Espíritu de Dios llevaron al pueblo a su presencia mediante la oración, la intercesión, la confesión y la enseñanza de la palabra de Dios. Actualmente, cada cristiano que pide ser lleno de su poder tiene acceso al Espíritu de Dios, quien está listo para equiparnos y prepararnos para hacer la obra del Señor. No tenemos que temer el ataque del enemigo, porque el Espíritu de Dios es nuestro compañero en la guerra espiritual. Acá hubieron grandes eventos: el decreto del rey Ciro de Persia, el regreso de los exiliados a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la suspensión y la terminación de la obra, la llegada de Esdras a Jerusalén y sus reformas. La primera parte nos habla del regreso bajo Zorobabel y la reedificación del templo, capítulos 1 al 6, el decreto de Ciro. En el capítulo 1, Ciro comenzó a reinar y el Señor hizo que se cumplan las profecías de Jeremías. En Jeremías 29:10, que dice: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Realmente el Señor es el que lleva de vuelta a casa al pueblo. La profecía de Isaías también, en Isaías 44, que va desde del versículo 28 hasta finalizar el capítulo y continúa en el capítulo 45 hasta el versículo 3. Dice: cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará: reconstruyan Jerusalén, y dirá: restauren el templo. Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de su fortaleza y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepa que yo, el Señor, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por medio de este decreto, Ciro ordenó reconstruir el templo de Jerusalén. Pensemos, eran reyes idólatras y sin embargo
daban la orden para reconstruir un lugar de adoración al Señor. La concesión que otorgó Ciro a los exiliados judíos no se debió a un hecho aislado de buena voluntad, sino que era una política general de este gobernante con sentimiento humanitario con los pueblos que había deportado. El decreto también contemplaba la entrega de ofrendas de oro, plata, bienes, ganado y donativo de los vecinos que volvían a Judá. O sea, no les hizo volver con las manos vacías, al igual que, fíjense, la mano del Señor cuando hace volver a su pueblo de Egipto, también no salieron con las manos vacías. Ciro entregó los vasos sagrados que fueron tomados por Nabucodonosor, encargó a Mitrídates, tesoreros del templo, para que los lleve y entregue a Sesbazar, un dignatario judío de la corte persa, con nombre babilónico, que era gobernador de Judá. El regreso de los exiliados en el capítulo 2, en el registro de los que regresaron, en primer lugar se enumera el pueblo en general, luego a los sacerdotes, los levitas, los descendientes de los siervos de Salomón y otros sacerdotes. En total, 49.897. Todas las tribus de Israel estaban representadas. También llegaron de distintos lugares un grupo de personas que no pudieron demostrar que eran israelitas por nacimiento o por parentesco, entonces fueron dejados de lado. Empieza la obra del templo, en el capítulo 3, En el mes séptimo, el de Tisri, septiembre-octubre nuestro, erigieron el altar de ofrenda encendida, el primer paso para la reconstrucción del templo y la reinstalación de la nación. Guardaron la fiesta de los tabernáculos, acopiaron materiales para la construcción del templo. Dirigieron la construcción Zorobabel, que era nieto del rey Joaquín, posteriormente designado por Ciro para el cargo de gobernador, y Jesúa o Josué, el sumo sacerdote. La ceremonia de iniciación de la obra dio lugar a grandes muestras de alegría y también llanto, pero todo tiene que ver con la alegría. Luego viene la suspensión de la obra, en el capítulo 4. Los enemigos samaritanos, que eran mestizos por tener su origen con una mezcla entre extranjeros y descendientes de Israel, procedentes de Asiria, estos extranjeros. Entonces consiguen detener la construcción del templo. Su establecimiento en el territorio que comprendía al interior del reino del norte se debe a Esar-Hadón y al grande y glorioso Asnapar, es decir, Asurbanipal. Su ofrecimiento de ayuda era una emboscada, porque llevaba implícito un compromiso de unión con semi-idólatra. Los enemigos Tatnai y Setar-Bosnai consiguieron retardar la construcción del templo hasta el segundo año del reinado del rey Darío. O sea, superaron lo que era Ciro y duró mucho tiempo esta suspensión. Pero luego, en los capítulos 5 y 6, nos habla de la continuación y la terminación del templo. Darío ascendió al trono persa y debido a su bondad y al ministerio profético de Ageo y Zacarías, la obra pudo continuar. Encontró el decreto de Ciro, Darío, en su capital de verano, Ecbatana, y dio la orden que se completara la obra del templo. Terminada la obra, se procedió a su dedicación y luego se guardó la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En la segunda parte, el regreso bajo Esdras y sus reformas, los capítulos 7 al 10. La llegada de Esdras en el capítulo 7 y 8, Esdras fue a Jerusalén durante el reinado de Artajerjes I para enseñar la ley de Dios. El real decreto se dictó a pedido de Esdras, quien dio gracias a Dios. Entonces, para llevar a cabo la misión, nombró compañeros. 12 sacerdotes tenían a su cargo el tesoro, el que guardaban en los depósitos o aposentos del templo. Seguimos con capítulos 9 y 10. Se destaca la importancia de la separación de los pueblos extranjeros. Acá fue muy enfático. Esdras, los matrimonios mixtos con idólatras causaron profunda tristeza a Esdras. Entonces, en la oración de Esdras se incluyeron confesión de pecados e intercesión por la convicción de gente, por la convicción de pecado en el pueblo. La gente arrepentida hizo a un lado a las esposas extranjeras. Esa fue la orden que había dado justamente Esdras y se cumplió.
Se detalla nominalmente a quienes se habían unido al matrimonio con mujeres extranjeras, y no solamente a las mujeres, sino también se desterraron, se dijeron que tenían que irse de ese lugar, no solo las mujeres, sino también sus hijos. Kisleu, el nombre del mes entre noviembre y diciembre nuestro, es el mes noveno, época en que se producen las grandes lluvias. Cuando se comenzó la obra fue en el mes de Tebet, en diciembre-enero, que es el 10º, para terminar en el de Nisan, el mes primero, marzo-abril. Y terminamos con el libro de Esdras. Seguimos. Nehemías. El escritor fue Nehemías, la fecha 457 al 444 a.C. El tema del epicentro central del libro es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue este gran personaje que se compungió en el momento que llegó a sus oídos el estado, el deterioro, el detrimento en el cual se encontraba su ciudad, porque era la ciudad en la cual fue el epicentro de la vida de los israelitas. La obra del Espíritu Santo en el libro no habla de la reconstrucción del templo, de los muros. Nehemías obtiene el permiso de ¿qué rey? Artajerjes, de Persia, para regresar a Jerusalén. Nos habla el libro del trabajo en conjunto con los sacerdotes, y nos habla también de la gran oposición que reciben. No solamente los lugareños que estaban asentados en Jerusalén. Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo, otras civilizaciones fueron puestas en Jerusalén. No solamente los ciudadanos que tenían la ciudad, sino de las personas que estaban en los alrededores. Y también de todos los que estaban en el camino, porque ellos tuvieron que recorrer un camino desde Babilonia hasta Jerusalén. Y en ese camino también recibían oposición. Nos habla del trabajo de los obreros, el trabajo en la reconstrucción de los muros, de las personas que luchaban con armas cuando los obreros se debilitaban y cuando recibían la opresión de los enemigos, de la celebración que hubo cuando los muros fueron terminados. Fue una gran celebración, fue un gran motivo de avivamiento espiritual para el pueblo, al ver culminada la obra de sus manos, guiadas por el Espíritu Santo. Comienza la oración y las festividades. ¿Cuál? La de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. El templo está bajo el liderazgo de Esdras, que recién compartió nuestra hermana, y de los sacerdotes. Los grandes eventos en los cuales nos habla el libro es el llamado y la misión, la reparación de los muros, la oposición, el retorno de Zorobabel, la lectura de la ley, pública de la ley. Ellos cuando leen la ley, hay un espíritu para obedecer la ley. La ley dice, la ley tiene vida, la escritura tiene vida. Bueno, levantó un espíritu en ellos para obedecer esa ley y para retornarse a los caminos del Señor. La primera parte nos habla de la restauración de los muros, del capítulo 1 al 7. Hay una gran preocupación en la vida de Nehemías, porque se entera del estado de las cosas en Jerusalén. Esto pasó en el mes de Kisleu, que es noviembre-diciembre, en el 20º año de Artajerjes. Se le concede el permiso. Entonces el rey lo encomienda a Nehemías a ir a reedificar esos muros de Jerusalén, ¿no? Pero en Jerusalén, ¿quién estaba? Bueno, gobernando la región estaba Sanbalat, que gobernaba Samaria. También estaba Tobías como funcionario persa, siempre bajo el servicio de Persia, ¿no? Y había otro más en sus alrededores, que era Gesem, que era el árabe, que también era contrario a los propósitos, a los planes que Dios tenía para su pueblo. Que como gran estratega, Nehemías, aparte de haberse compungido en ese primer momento por el estado del pueblo, cuando él llegó al pueblo, fue un gran estratega. Él salió a recorrer los muros de noche, para ver el estado en el que se encontraban, para no levantar tampoco sospechas entre los locales, ¿no? Todos los que
habíamos nombrado como oposición Sanballat, Tobía y Gesem, eran oposición. ¿Por qué? Porque no eran judíos. No tenían identidad en los judíos, no tenían propiedad en los judíos, no tenían herencia con los judíos. Entonces fueron oposición para ellos, ¿no? Hablamos de la reconstrucción del muro. El nombre del libro se encabeza en su autor principal, que fue Nehemías. Pero la misión, la base y la esencia del libro mismo habla de la reconstrucción de los muros. Fue el epicentro central del libro. Se reconstruye Jerusalén como una ciudad fortificada. ¿Y quién era su autoridad civil? Nehemías, que era aquella persona delegada del rey para reconstruir los muros. Él enfatiza a todo el pueblo, una vez que reconstruye los muros, enfatiza a todo el pueblo a venir, a volver del exilio a la ciudad de Jerusalén. Y tenemos distintos personajes gentiles, monarcas gentiles, que entre ellos tenemos a Ciro, a Darío y a Artajerjes, y como conciudadanos de israelitas, personas dirigentes judíos, tenemos a Ageo, a Zacarías, a Zorobabel, a Jesúa, a Esdras y a Nehemías. En el capítulo 3 hablamos de la reparación de las puertas y del muro de Jerusalén. Recordemos que cuando fue invadida quedó destruida. Entonces debían de volver, previo a traer a toda la población, debía el primer exilio, el primer peregrinaje, la primera vuelta a Jerusalén fue para reparar el estado de ruinas que tenía la ciudad. Habla de los edificadores de la puerta de las ovejas, como Eliasib, era nieto de Jesúa. La puerta de las ovejas eran por las cuales se arreaban los animales para el sacrificio. Habla también de todas las otras puertas, va hablando a medida que va enumerando la reconstrucción de los muros. Y habla de la puerta del mular, era por la cual se extraían los desechos de la ciudad. Y la puerta oriental, era por la puerta que salió la gloria de Dios y por la cual un día volvería. La oposición a la obra, en el capítulo 4 y 5 hablamos de esos tres personajes nefastos, Sanballat, Tobías y Gesem. Son contrarios a la obra del Espíritu Santo, contrarios a la obra de reedificación, de reestructuración, de restauración del templo del Espíritu Santo, porque en definitiva era el lugar donde iba a volver a morar la presencia del Señor, ¿no? Y nos habla de los enemigos que vamos a tener nosotros como hijos de Dios, como siervos del Dios viviente hoy, para reconstruir una relación con Él. Volver a ese camino, a ese lugar en ruinas, nos habla de que vamos a tener mucha, pero mucha oposición del enemigo, pero a la cual debemos resistir con la ayuda del Espíritu Santo. Estos hombres nos enseñan cómo ellos resistieron, en una mano con la construcción, la diligencia para poner ladrillo por ladrillo en el muro, pero con la otra mano tenían una espada. Debían de velar por el interés de la sociedad, del pueblo, de la comunidad, pero también debían velar por el interés en batalla, por la vida, sin dejar de lado la intercesión y la oración vigilante con el Señor. Hay momentos que venía el desaliento y ellos lo atacaban con la fe. Hay momentos donde venía la codicia, la ambición como oposición, y ellos la resistían con lo que tenían retenido, con la ciudad que ellos podían ver fortificada en fe, pero debían poner manos a la obra. Nehemías gobernó durante 12 años. El capítulo 6 nos enumera a los muros totalmente reparados. Esa oposición que tenían de Sanballat, lo que hicieron intimidar primeramente por medio de engaño a Nehemías, queriéndolo llevar hacia Ono. No pudieron, entonces lo quieren intimidar con una amenaza de que lo iban a amenazar frente al rey, ¿no? Tampoco lo pudieron amedrentar a Nehemías. Nehemías sabía dónde estaba parado,
porque él tenía su ojo puesto en el Señor, su ojo puesto en la ley. Él sabía que obedeciendo al Señor no había gigante que no iba a ser derrotado. Y los muros fueron terminados. Fue un gran, aparte de alivio por los obreros que estaban trabajando, no tanto alivio porque sabía que tenían que seguir luchando para seguir conquistando tierra, como nosotros en la vida espiritual, sino que fue un gran momento de celebración, porque fue culminado una obra en la cual un día comenzó en un pensamiento, otro día comenzó con las manos a la obra y otro día terminó con la culminación definitiva de los muros. Entonces fue una gran celebración. Como nosotros cuando podemos ver obrando el Señor en medio de nuestra vida, ya sea con un milagro, ya sea con un despertar espiritual en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestras amistades, podemos ver la obra no terminada en cada uno, pero sí una obra avivada en el Espíritu. Y eso es un momento de celebración para nosotros como hijos de Dios. Ver cuando el Señor respalda oraciones, cuando el Señor contesta oraciones. Capítulo 7 nos habla del retorno de Zorobabel. Ya Jerusalén era una ciudad fortificada, nuevamente. Entonces Nehemías dictó las normas de seguridad y comienza, y él toma un censo para el primer contingente que viene nuevamente retornando hacia la ciudad de Jerusalén. Capítulo 8 y 9 nos habla de las reformas de Esdras y Nehemías. Y hay una lectura pública de la ley. Entonces, ¿en dónde? En la puerta de las aguas. Entonces, para los israelitas, las puertas de las aguas siempre fue un lugar de purificación. ¿Por qué? Porque estaba la ley, estaba la esencia, estaba el ABC, estaba la roca, estaba estaba la guía espiritual, la guía para que en la vida les vaya bien, en la vida ellos puedan surcar las aguas de este peregrinar en la tierra y poder llegar en algún momento a los brazos del Señor. Fue un gran reavivamiento general y comienza, en ese momento se celebra la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 9, hay un despertar espiritual, hablamos por la confesión pública. Hay una confesión pública, se lee, se recita la ley y también se hace un pacto, el pueblo hace un pacto con el Señor de que va a obedecer la ley y hay una confesión pública, ¿no? Se renueva el pacto en el capítulo 10 y ahí vienen algunas obligaciones que fueron instauradas para que el pueblo las recuerde para no volver a caer en el pecado, ¿no? Esas obligaciones incluían el no contraer matrimonio con los gentiles, guardar el sábado, mantener el ritual del templo, pagar los diezmos y las ofrendas. Y habla de un lugar, de las denominadas cámaras, en el lugar del templo, que era el depósito del templo. Se dedican los muros en el capítulo 11 y 12. Después de tanto trabajo, hablamos de que el epicentro central de la epístola de Nehemías, que el libro de Nehemías habla de la reconstrucción de los muros. No podemos dejar pasar por alto que el capítulo 11 y 12 habla de la dedicación de los muros, la celebración del pueblo, la fidelidad de los obreros queda registrada cuando se menciona la tribu de Benjamín y de Judá. Los sacerdotes como sirvientes del templo, y ahí recordamos a Esdras sirviendo en el templo, que trabajaba codo a codo con Nehemías. Y se detallan los nombres de todos los sacerdotes y los levitas del primer retorno. Se dedican los muros y se registran los alimentos que comieron los obreros cuando tenían a cargo la celebración en el templo. Y en el capítulo 13 hay alguna rectificación de algunos males que Nehemías vio como mal en la sociedad, entonces lo rectificó. El énfasis estaba puesto en todas las personas y en las alianzas profanas. No deberían tener alianzas con personas fuera de su comunidad. Y cuando repito esto, repaso lo que dijo nuestra hermana hoy, de aquella alianza que hace el hijo de Josafat con la hija de Acab, que fue una alianza perversa, ¿no? Una alianza que lleva a pecar, que una alianza que lleva si bien es un pecado incipiente, es un pecado que lleva a otro. Un pecado lleva a otro. Por eso
cuán necesario fue esta rectificación que hace Nehemías de no más alianzas con los pueblos ajenos a los pueblos del Señor. Eliasib fue el mismo sumo sacerdote que se nombra aquí, y Nehemías corrigió también otros males como guardar el día de reposo, expulsar a todos los extranjeros fuera del lugar y asignar las tareas para los sacerdotes y los levitas, asegurándose de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Fue, aparte de un gran constructor y estratega, un gran militar, ¿no? Porque tuvo que pelear contra esa oposición. Fue una persona que instauró a las personas y les dio una ley, les dio un instrumental a las personas de lo que debían hacer. No lo dejó al libre albedrío, a hacer lo que tengan que hacer, a hacer lo que quieran hacer, sino les dio instrucciones para el servicio. Y eso fue un ABC para cada uno de los obreros que se dedicaron a la celebración en el templo. Seguimos con el libro de Esther. Entonces, en el libro de Esther, el escritor fue Mardoqueo, la fecha 464 al 435 antes de Cristo. El tema fue la liberación de los judíos de un decreto de muerte. Aquí la obra del Espíritu Santo dice que cuando estaban en el exilio, el pueblo de Dios se enfrentó a la posibilidad de la aniquilación total. El rey Jerjes de Media y Persia se había casado con una mujer judía, llamada Esther. Sin embargo, la seguridad de los judíos no descansaba en sus manos, aunque ella era la reina. El malvado Amán, el primer ministro del rey, urdió un complot para destruir a los judíos, pero el primo de Esther, llamado Mardoqueo, se enteró de su malvado complot. En la acción que Mardoqueo y Esther emprendieron después, podemos ver cómo el Espíritu de Dios puede prepararnos de modo muy concreto para el ataque del enemigo. El Espíritu de Dios fue el que impulsó a Mardoqueo a ayunar y orar en la puerta del palacio. Eso está en Esther capítulo 4. Mardoqueo envió palabra a Esther, que debía ir y contarle al rey el malvado plan de Amán, o todos los judíos, incluyendo la reina, serían destruidos. Las palabras que para ella fueron estas, dichas por Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther y sus doncellas ayunaron y oraron a Dios buscando la dirección de su espíritu. Tanto es así que nombramos como un tipo de ayuno el ayuno de Esther, que era justamente. Después de 3 días, Esther se puso sus ropas reales y acudió al rey. No estaba permitido que ella acudiera al rey en cualquier momento, sino cuando era llamada. Al hallar el favor ante sus ojos, a Esther se le otorgó la petición de cenar con el rey y con Amán. En esa circunstancia y el lugar, Esther sacó a la luz el complot, y el rey se ocupó de los judíos fueran salvados y que Amán fuera ahorcado. Algo que él había ideado para Mardoqueo, y sin embargo, él fue el que terminó en esa horca. Justamente en el momento correcto, el Espíritu de Dios dirigió los asuntos de la historia, de modo que Esther estuviera en el lugar correcto para salvar al pueblo de Dios. El Espíritu Santo siguió obrando a lo largo de la historia para poner en acción el plan de salvación. En el libro de Esther encontramos los personajes importantes o las personas importantes: a Asuero, a Vasti, a Mardoqueo, a Esther y a Amán. Los grandes eventos son la destitución de la reina Vasti, a Esther que accede al reinado, la conspiración de Amán, la intercesión de Esther ante el rey, Mardoqueo que es enaltecido, Amán que termina ahorcado, el inicio de la fiesta de Purim y la grandeza de Mardoqueo. En la primera parte, Vasti, la reina, fue destronada. Fíjense que aunque había un lugar ocupado por otra persona, cuando el Señor dispone, esa persona es destronada para oponer la persona que el Señor había dispuesto. No hay imposibles para él. En el capítulo 1, Asuero figura como el nombre del rey, que en la historia era Jerjes I. En el 3er año de su reinado luchó con los griegos en Salamina y en las Termópilas.
Su imperio se extendía desde la India, el Valle Indio, hasta Etiopía o Nubia, e incluía 20 satrapías divididas en numerosas provincias. Los escritores griegos describen las fiestas persas como unas fiestas fabulosas. Recordemos que Persia es lo que actualmente es Irán. La segunda y tercera parte. Esther es reina. En el capítulo 2, Mardoqueo, que adoptó a Esther cuando aún era una niña, era su padre adoptivo, pero además era su primo. Era de la tribu de Benjamín y aparentemente era el portero. Por desarrollar sus funciones en el harén, era un eunuco. El casamiento de Jerjes con Esther fue después de la campaña contra los estados griegos. Buscaba justamente para como tener una reina, y entre esas elegidas surgió Esther. Luego viene el capítulo 3 con el complot de Amán. Amán fue elevado a la dignidad de gran visir y todos los súbditos de menor jerarquía debían rendirle obediencia, debían rendirle culto y someterse en muestra de sometimiento, debían inclinarse ante él. Mardoqueo rehusó honrar de ese modo a un descendiente de Agag, rey de Amalek. Entonces fue implacable, porque este rey Amalek fue implacable enemigo de Israel, lo que enfureció a Amán. ¿Cómo podía ser que alguien no se le someta? Entonces viene la tercera parte, la trama de exterminio de los judíos, y la palabra echar suerte es Purim en el idioma acadio. Tenía por objeto determinar la época propicia del ataque y la muerte. Amán le ofrece al rey 10.000 talentos, unos 18 millones de dólares estadounidenses, para sobornarlo, a fin de poder masacrar a los judíos. Con el anillo del rey se selló la orden oficial de aniquilamiento, a pesar de haber rechazado el soborno. Ese edicto de exterminio se dio a conocer por medio de correo o servicio de postas con caballos veloces de Ciro, que Ciro ya había establecido para poder comunicar a todo el reino. Estaba establecido en todo el ámbito del imperio persa. En la cuarta y quinta parte tenemos la temeridad de Esther, los capítulos 4 al 6. El estar vestido de cilicio hacía impuro a Mardoqueo, desde el momento en que entre los persas sería una señal de duelo. Entonces Esther se ofreció presentarse al rey al tomar conocimiento de ese edicto. El rey recibió a Esther y le garantizó que le concedería lo que le pidiera. Amán estaba resuelto a eliminar a Mardoqueo. Y con eso no solamente a él, sino a todo el pueblo. Vemos cómo Satanás a través de la historia actúa en contra del pueblo elegido de Dios. Mardoqueo fue enaltecido. En el capítulo 7, el rey Jerjes o Asuero estaba somnoliento. Entonces quiso que le leyeran el libro de las memorias y crónicas, donde se relataba que Mardoqueo había puesto al descubierto un complot que atentaba contra la vida del rey. Entonces Amán se vio obligado a enaltecer a Mardoqueo. Todo lo contrario. Amán quería ser enaltecido por todo, incluso por Mardoqueo, y acá Amán fue el que tuvo que, delante del rey, enaltecer a Mardoqueo. Entonces, Esther en ese momento pone al descubierto la maldad de Amán ante el rey, asegurándole, agravándose la situación de este. Entonces terminó ahorcado. Pero había un decreto que había que cambiar. Entonces la sexta y séptima parte, hablamos de ese edicto de liberación. Decía que una palabra dada por ese rey no podía ser abrogada, entonces solamente con otro edicto. Entonces, en el capítulo 8 nos habla que para exaltar a Mardoqueo se le entregó un anillo. El mismo rey le entrega un anillo de sello que significaba que fue elevado a la jerarquía de primer ministro, un cargo que había sido ejercido por Amán. La revocación de ese edicto fue producto de la habilidad que tenía Esther para tratar con el monarca. Entonces, ¿quién fue el que redactó? Porque el rey ni siquiera tuvo
que ocuparse de eso, sino Mardoqueo se le encomendó la redacción de este decreto que permitiera la defensa de los judíos y fue sellado por este sello que tenía. No era necesario incluso que lo firme el rey, sino directamente la orden de Mardoqueo. La fiesta del Purim, en el capítulo 9, queda establecido como una fecha que celebran los judíos, que es la venganza de los judíos sobre los enemigos, alcanzó a los hijos de Amán, o sea que fueron exterminados. Y describe el origen de la fiesta de Purim, que quiere decir suerte, la que se celebra entre el 14 o 15 de Adar, mes febrero, marzo. La séptima parte, acá es importante, 1, por estar históricamente aceptado y tener una fecha cierta en el reinado de Asuero, es decir, Jerjes I. 2. Por el conocimiento que tiene el autor de la vida persa, el plano arquitectónico del palacio y del patio, la etiqueta de la corte, las intrigas palaciegas, las reglas de urbanidad en los banquetes. 3. Por la evidencia externa que surge de las excavaciones efectuadas en Susa, como asimismo el testimonio de un cierto Marduca, funcionario en Susa en tiempos de Jerjes. La octava parte. La grandeza de Mardoqueo, en el capítulo 10 se hace una recapitulación del poder de Jerjes y la grandeza de Mardoqueo. Los nombres tanto de Mardoqueo, Marduk, como de Esther, Istar, en hebreo Hadassah, son ambos babilónicos. Era costumbre asignarle nombre nativo a los extranjeros, incluso una forma de quitarle su identidad. Jerjes fue asesinado por Artabano, comandante de la Guardia Real y el más poderoso funcionario de la corte persa. Con esto, hermanos, terminamos con estos 12 libros históricos que, como hemos visto, nos hablan del Espíritu Santo en cada uno de ellos, y pudimos ver la obra del Señor guardando a su pueblo a través de todas las circunstancias, y por eso terminamos con una oración dando gracias de la fidelidad del Señor. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, porque nos mostraste, Señor, tu mano poderosa a través de estos libros. Hemos podido experimentar cómo tú te haces cargo de tus hijos, de tu pueblo. Y, Señor, ante circunstancias, con decretos de muerte, tú eres el que tiene la última palabra y tú eres el que busca las personas adecuadas. Mueve los corazones, mueve los reyes. Para ti no hay límite ni distancia que se pueda oponer. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.